Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el principio uno de la termodinámica, que es la conservación de la energía. Así que para seguir el hilo de los últimos capítulos, vamos a partir de la información microscópica de un sistema de partículas y vamos a ir tirando del hilo de las ecuaciones para intentar llegar a la expresión que todo el mundo conocemos de la ley de la conservación de la energía, al menos en lo que a termodinámica se refiere, claro. Entonces, para quien ya controle del tema, que no se asuste porque el principio uno es un postulado. Eso quiere decir que es un principio que no es deducible. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es un desarrollo matemático a partir de la segunda ley de Newton para un sistema de partículas y llegado un cierto momento introduciré a mano un término o como se suele conocer en la jerga, introduciré ad hoc lo que vamos a llamar el calor, que ya definiremos en capítulos siguientes, y llegaremos a la ecuación final. Así que empezamos con la segunda ley de Newton. Aquí tenemos esta segunda ley para una partícula, tendríamos la masa iésima por la aceleración iésima, y esto es igual al término de las fuerzas externas sobre la partícula iésima más el sumatorio desde j igual a 1 hasta n con I distinto de J para las fuerzas internas. El término F sub I J, las fuerzas internas. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer aquí es enganchar un sumatorio a ambos lados del igual. Entonces en el lado derecho se va a distribuir un sumatorio para cada uno de estos términos de las fuerzas sobre el índice I, el sumatorio. Entonces lo que tendremos pues es la segunda ley de Newton ya para un sistema de partículas. Así que el sumatorio desde I igual a 1 hasta n para la masa iésima por la aceleración iésima es igual al sumatorio desde I igual a 1 hasta n del término de las fuerzas externas, donde aquí que quede claro, que bueno, es lo que estaba haciendo en los capítulos anteriores, voy a contar con que únicamente hay una fuerza externa, ¿de acuerdo? Este subíndice I hace referencia a la partícula iésima. En caso de tener sistemas de partículas en los que queremos contar más de una fuerza interna, tendríamos que poner dos subíndices, uno para la fuerza y otro para la partícula. Aquí, para no complicar la historia, pues voy a dejar únicamente una que además para demostrar este desarrollo matemático me va a venir mejor. Entonces, ahora, al enganchar un sumatorio sobre el índice I a este otro sumatorio, pues podríamos escoger la opción de dibujar dos sumatorios, pero podemos compactarlo todo en uno, donde I y J van desde 1 hasta n, e I es distinto de J. Y así no escribimos tanto. Y aquí el término de las fuerzas internas. Muy bien, pues vamos a venirnos ahora por abajo. Lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar escalarmente a ambos lados del igual por un diferencial de posición iésima. Y también voy a dejar un hueco delante de los sumatorios. Ahora veréis por qué. Aquí tenemos entonces la masa iésima por la aceleración iésima, producto escalar diferencial de posición iésima. Esto es igual a, dejamos un espacio, el sumatorio desde I igual a 1 hasta n del término de las fuerzas externas sobre la partícula iésima, producto escalar diferencial de posición iésima. Y ahora, este último término, dejamos un espacio, sumatorio desde I y J igual a 1 hasta n con I distinto de J de las fuerzas internas producto escalar por diferencial de posición iésima. Vale. Alguien podría estar pensando que el término de las fuerzas internas en la segunda ley de Newton de un sistema de partículas se va a cero
cuando sumamos sobre el índice I y el J, o sea, cuando hacemos la suma total sobre los dos subíndices. Y estaría en lo cierto. Lo que pasa que no se va a cero en el momento en el que le enganchamos este producto escalar por un diferencial de posición iésimo. De hecho, ahora lo vamos a ver. Entonces, el hueco este que estaba dejando es porque lo que voy a querer es integrar desde A hasta B, o sea, desde dos posiciones, que es el diferencial sobre el que estamos integrando, un diferencial de posición, aquí igual, desde A hasta B, y aquí igual, desde A hasta B. Vale. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es intercambiar de posición el sumatorio y la integral, puesto que son dos operadores que son lineales, que cumplen linealidad, significa que podemos hacer primero uno y luego otro y no hay alteración en el resultado final. Por lo tanto, ya lo copio directamente. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la tercera ley de Newton a este término de las fuerzas internas. O sea, eso lo que quiere decir es que vamos a coger y decir que la fuerza Jésima, o sea, que sobre la partícula J ejerce la partícula I, mejor dicho, esto es igual a menos la fuerza que sobre I ejerce J. Con eso vamos a modificar el sumatorio y el término del diferencial de posición y lo voy a hacer aquí muy rápido, un ejemplo para un sistema de tres partículas. Imaginad que tenemos el sumatorio desde I igual a 1 hasta 3 de un término de fuerzas internas, ya no le pongo lo de int para no tardar tanto, multiplicado escalarmente por un diferencial de posición. Vale, entonces empezamos, tenemos la fuerza que sobre 1 ejerce 2, producto escalar, diferencial de posición 1, más la fuerza que sobre 1 ejerce 3, producto escalar, diferencial de posición 1. Ahora cambiamos en I al índice 2, porque hemos llegado en J al límite, fuerza que sobre 2 ejerce 1, producto escalar, diferencial de posición 2, más fuerza que sobre 2 ejerce 3, producto escalar, diferencial de posición 2, más fuerza que ejerce 3 a 1, producto escalar, diferencial de posición 3, y la última, fuerza que sobre 3 ejerce a 2, producto escalar, diferencial de posición 3. Vale. Entonces, aprovechando esta relación, podemos intercambiar de posición aquí la fuerza 2,1 por la 1,2 y pescará un signo menos. Y podemos hacer lo mismo aquí con la 3,1 y con la 3,2. Vale, entonces podemos sacar factor común a esta fuerza con esta de aquí. Podemos sacar factor común esta con esta otra y podemos sacar también factor común a esta con esta. De forma que voy a venirme por aquí abajo. Tenemos la fuerza que sobre 1 ejerce 2, producto escalar, y ahora tendremos diferencial de R1 menos diferencial de R2. Vale, más fuerza que sobre 1 ejerce 3, producto escalar, diferencial de posición 1 menos diferencial de posición 3. Vale, y ya nos queda el último, fuerza que sobre 2 ejerce 3, producto escalar, diferencial de posición 2 menos diferencial de posición 3. Muy bien, entonces ahora es donde introducimos que como R y J, o sea, la posición relativa entre la partícula I y la partícula J, se define como RI menos RJ, si yo aplico aquí diferenciales, pues tengo que el diferencial de RIJ, esto será igual a diferencial de RI menos diferencial de RJ.
que es lo que tengo por aquí en estos paréntesis. Entonces en el siguiente paso, pues ya lo dejo bien escrito. Tendremos fuerza que sobre 1 ejerce 2, producto escalar diferencial de R1, 2, más fuerza que sobre 1 ejerce 3, producto escalar diferencial de R1, 3. Y el último término, fuerza que sobre 2 ejerce 3, producto escalar diferencial de R2, 3. Entonces, ahora todo esto podemos compactarlo en un sumatorio y decir lo siguiente, que este sumatorio va desde I y J igual a 1 hasta N de F sub I J, producto escalar diferencial de R sub I J, pero ahora I lo que tiene que ser es estrictamente menor que J. Si os dais cuenta aquí, pues veis que cuando en I estamos con valor 1, pues J toma el valor 2, que es mayor que 1, y luego aquí el valor 3, que también es mayor que 1. Cuando ahora en el siguiente término saltamos al valor 2 en I, daos cuenta que no aparece ya aquí el 1, sino que directamente saltamos al único valor que queda mayor que 2, que es el valor 3. Y ya no habría más porque, de hecho, aquí esto no va hasta n, sino que va hasta 3, ya no tendríamos más términos en este sumatorio. Por lo tanto, este es el sumatorio que tenemos que aplicar cuando asumimos la tercera ley de Newton en el término de las fuerzas internas. Así que ya borro este signo de distinto, le ponemos un estrictamente menor y aquí añadimos el término J de la posición relativa. Vale. Bueno, pues ahora ya en este último paso lo que hacemos es decir que este término lo que va a ser es el trabajo total, o sea, en el fondo m sub i por a sub i, esto es una fuerza. Por lo tanto, la integral de una fuerza por un diferencial de posición, esto será el trabajo de una partícula, pues la suma sobre todas las partículas será el trabajo total. Así que aquí tenemos el trabajo de A a B total. Esto será igual al trabajo de las fuerzas externas, también desde A hasta B, más el trabajo de las fuerzas internas. Muy bien, entonces voy a borrar estos cálculos intermedios, me dejo esta última igualdad con su implicación. Muy bien, pues vamos a empezar por el trabajo total. Entonces hacemos un copia-pega, este término es igual a este otro en esta relación. Vale, entonces vamos a ir tirando aquí del hilo y lo que la conclusión a la que vamos a llegar se conoce como el teorema de las fuerzas vivas, por si alguien lo quiere buscar. Y entonces lo que tendremos es aquí el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de esta integral, la integral desde a b de la masa iésima y la aceleración iésima podemos ponerla como la derivada de la velocidad iésima vector respecto del tiempo. Y ahora vamos a hacer otra cosa, que es a este diferencial de posición iésima vamos a dividirlo entre un diferencial de tiempo. O sea, tendremos esto de aquí. Y claro, tenemos que multiplicar por un diferencial de tiempo porque este de aquí no estaba. Entonces, para que se cancele con este otro. Bueno, pues la derivada de la posición respecto del tiempo es la velocidad. Por lo tanto, este término de aquí podemos ponerlo como la velocidad de la partícula iésima. Vale, y ahora vamos a demostrar que este producto escalar es igual al diferencial, bueno, contando con la derivada, con el diferencial de tiempo dividiendo, esto es la derivada respecto al tiempo de un medio de el módulo de la velocidad iésima al cuadrado. Entonces, esto es muy rápido de hacerlo. Imaginad que nosotros tenemos el diferencial de el módulo de la velocidad al cuadrado. Aquí esto podríamos hacerlo con derivadas,
Pero bueno, dejadme que lo haga con diferenciales, que es exactamente igual el procedimiento y así no escribo tanto. Y ya en el último paso pues le coloco el diferencial de tiempo dividiendo. Entonces, el módulo al cuadrado de la velocidad iésima, esto es porque antes lo que teníamos era el producto escalar de la velocidad iésima por sí misma. Entonces eso nos daba su módulo al cuadrado. Entonces aquí aplicamos la regla del producto. Tenemos la derivada, bueno, el diferencial del primero por el segundo sin diferenciar, más el primero sin diferenciar por escalarmente diferencial del segundo. Vale. Entonces, daos cuenta que como el producto escalar es simétrico, o sea, cumple la propiedad conmutativa, por decirlo de alguna forma, pues aquí estamos sumando lo mismo. Por lo tanto, tenemos dos veces el diferencial de velocidad iésima, producto escalar, velocidad iésima. Vale. Pues ahora este 2 me lo llevo dividiendo aquí al otro lado. Tenemos un medio de el diferencial de velocidad iésima al cuadrado es igual a diferencial de velocidad iésima, producto escalar por velocidad iésima. Y ahora pues nada, puedo meter este 2 dentro de este paréntesis y dividir entre diferencial de t. Y ya lo que tengo es que derivada respecto al tiempo de un medio de la velocidad iésima al cuadrado es igual que derivada de la velocidad iésima respecto al tiempo, producto escalar, velocidad iésima, que es lo que tengo aquí arriba. Por lo tanto, esto queda como el sumatorio desde i igual a 1 hasta n, la integral desde a b de, y lo que podemos hacer es esta masa iésima meterla dentro de esta derivada, porque como es una constante, pues es transparente al operador derivada. Y tendremos la derivada respecto del tiempo de un medio de la masa iésima por la velocidad iésima al cuadrado y por aquí el diferencial de tiempo. Este diferencial de t se cancela con este diferencial de t y nos queda el diferencial de esto, pero aquí, como estamos diferenciando respecto al tiempo, o sea, integrando respecto al tiempo, a y b lo que tienen que ser son tiempos, no posiciones, como teníamos antes. Entonces, para que quede esto bien, tenemos que poner el tiempo en a y el tiempo en b. Y ahora mirad qué bien que hemos transformado una integral que tenía productos escalares y vectores en una integral de una variable normal y corriente que además tenemos la integral de un diferencial, por lo tanto lo que tenemos que hacer es lo de dentro evaluado entre b y a. Así que esto lo que nos queda es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un medio de la masa iésima por la velocidad iésima al cuadrado, todo esto evaluado entre, y aquí se me ha olvidado también poner los límites de la integral en el tiempo a y tiempo b, porque se asume que la velocidad podemos parametrizarla en función del tiempo, ¿vale? O sea, la velocidad es una función del tiempo y ahora evaluamos entre el tiempo en a y el tiempo en b. Entonces, me vengo por aquí abajo, esto nos quedará el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un medio de la masa iésima por la velocidad iésima al cuadrado evaluado en tb menos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un medio de la masa iésima por la velocidad iésima al cuadrado evaluado en ta. Borro estos cálculos intermedios. Muy bien, esto, como os decía, es lo que se llama el teorema de las fuerzas vivas. Entonces ahora vamos a pasar al término del trabajo de las fuerzas internas, porque el trabajo de las fuerzas externas lo vamos a dejar tal cual, porque al definirse las fuerzas externas como no conservativas,
ya depende de la expresión particular de cada una de estas fuerzas el poder resolver esta integral o darle cierta forma. Pero con las fuerzas internas sí que vamos a poder, porque las fuerzas internas sí que se definen como conservativas. Entonces, eso lo que quiere decir es que si estas fuerzas son conservativas, podemos sustituir la fuerza en cuestión por el gradiente, o en concreto menos el gradiente, de una función escalar llamada energía potencial. Aquí le pongo una V, que es el término que comúnmente se suele asociar o con el que se suele definir el potencial, pero bueno, es porque en muchos textos viene así escrito y me parece que además poner energía potencial, coma, IJ es un poco más engorrosa la notación y sobre todo que el potencial no depende de dos índices, porque el potencial, por ejemplo, el potencial gravitatorio, esto es menos G, y yo lo que tengo aquí es la masa J entre la posición de un punto del espacio con centro en la masa J. O sea, bueno, en realidad esta R podría ponerla de la siguiente forma como el módulo de R menos RJ. Así estaría mejor. Entonces, claro, daos cuenta que el potencial, como solo aparece un índice en su expresión, pues en este caso J, pues tendríamos solo un índice. Si yo pongo dos índices, pues ya doy por entendido que me estoy refiriendo a la energía potencial. Entonces, vamos a seguir avanzando. Hago un copia-pega para no tardar tanto. Entonces podemos sustituir las fuerzas internas por menos el gradiente de la energía potencial producto escalar diferencial de posición relativa. Y esto de aquí es un diferencial de energía potencial. Esto puede verse puesto que el diferencial de energía potencial se define como la derivada parcial de la función escalar, que es la energía potencial, por ejemplo, respecto, vamos a ponerlo con posiciones relativas, o sea, con coordenadas relativas, x y j, diferencial de x y j, más la siguiente coordenada, que sería la y j, diferencial de y sub i j, y aquí habría que poner la coordenada z, pero bueno, no la escribo para no tardar tanto. Entonces, yo podría separar aquí esto en el producto escalar de dos vectores, uno que es las derivadas parciales de la función energía potencial, pues aquí las coordenadas x, aquí la y aquí vendría la z, producto escalar por diferencial de x y j, diferencial de y sub i j, y aquí vendría la coordenada z. Entonces, este paréntesis de aquí es el gradiente de la energía potencial y este otro de aquí es el diferencial de posición relativa. Por lo tanto, aquí multiplicado escalarmente tenemos esto. Muy bien, hago el copia-pega y entonces tenemos aquí menos diferencial de v sub i j. Vale, pues esto no es más que el sumatorio desde i y j igual a 1 con i menor que j hasta n de la función energía potencial evaluado entre a y entre b. O sea, esto es, a ver si me cabe por aquí, el sumatorio desde i j igual a 1 con i menor que j hasta n de hecho aquí se me ha olvidado poner el signo menos, ¿vale? Ahora sí. Entonces, al final voy a venirme por aquí abajo porque veo que no me va a caber. Entonces tengo menos, abro un paréntesis, el sumatorio desde i j igual a 1 con i menor que j hasta n de v sub i j evaluado
en B menos el sumatorio desde IJ igual a 1 con I menor que J hasta N de V sub I J evaluado en A. Muy bien. Borro el cálculo intermedio. Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir en la expresión del trabajo. Ya no nos interesa esta parte con las integrales, podemos borrarla. Dejadme que baje esto un poquito. Y ahora entonces sustituiremos. El trabajo total es esta expresión de aquí. Por lo tanto, un copia-pega. Ahora tenemos igual el trabajo de las fuerzas externas entre A y B de las fuerzas externas y más el trabajo de las fuerzas internas. Por lo tanto, hacemos un copia-pega, pero fijaos que como el trabajo de las fuerzas internas tiene un menos por aquí, pues este más es este signo menos. Muy bien, ya borro esto de aquí, que no me sirve, y ahora lo único que voy a hacer es despejar el trabajo de las fuerzas externas. Por lo tanto, esto va a quedar el trabajo entre A y B de las fuerzas externas igual a este término de aquí. Voy a abrir un paréntesis y al llevarme este otro término con el signo menos al otro lado, pues tendrá un más y hago este copia-pega. Vale. Entonces ahora vamos a hacer una cosa que es reorganizar esto. Vamos a poner en un primer paréntesis este término. Voy a hacer un copia-pega para no tardar tanto, este de aquí, más este término de aquí de la energía potencial. Muy bien, cierro paréntesis. Daos cuenta que lo que estoy haciendo es poner todas estas funciones, las que están evaluadas en B, en este primer paréntesis, y ahora le voy a restar las que están evaluadas en A, porque daos cuenta que tienen un signo menos delante las dos, por lo tanto lo saco de factor común. Muy bien. Y ahora voy a hacer otra cosa, voy a sacar de factor común un sumatorio con el índice I en cada uno de estos paréntesis. O sea, me dejo un hueco, por lo tanto, pongo aquí sumatorio desde I igual a 1 hasta N, aquí igual, sumatorio desde I igual a 1 hasta N, entonces este primer sumatorio va fuera, aquí también, y ahora en este término, al ir fuera, pues se queda solo desde J igual a 1 hasta N, no ponemos la I, y lo del I menor que J, pues ya no lo podemos hacer porque no tiene sentido si no está el índice I, así que lo dejamos como antes, J igual a 1 y distinto de J. Y aquí también. Muy bien. ¿Y por qué he hecho esto? Pues porque a estas funciones, que como están evaluadas en el mismo punto, una en el tiempo, otra en la posición, podemos decir que estas dos sumas de funciones puede ser una función evaluado también en B, porque al final, bueno, nosotros podemos desparametrizar la velocidad y en vez de en el tiempo en B, pues evaluarla directamente en la posición B si nosotros tenemos esa información. Así que esta suma de funciones tiene sentido que la unemos en una sola y esto se le va a llamar la energía propia, en concreto evaluado en B. Por lo tanto, voy a venirme por aquí arriba para definir este concepto. Así que lo que tenemos es el sumatorio desde I igual a 1 hasta N de la energía propia en B menos el sumatorio desde I igual a 1 hasta N de la energía propia en A. Aquí, cuando hagamos el sumatorio sobre cada una de las partículas en cada una de estas dos funciones, pues directamente vamos a tener la energía propia total en B menos la energía propia total en A, y esto pues lo llamamos incremento de energía propia. Por lo tanto, borro todos estos cálculos intermedios, establezco que el trabajo de las fuerzas externas entre A y B es el incremento de energía propia y ahora vamos a ver qué podemos hacer aquí con este nuevo concepto. Muy bien, entonces, la energía propia
es esto de aquí, lo mismo que tenemos aquí arriba. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí en claro. Lo primero de todo, vamos a ponerle un sumatorio sobre el índice I a ambos lados del igual. Sumatorio desde igual a 1 hasta n de la energía propia. Y esto es igual al sumatorio desde I igual a 1 hasta n de un medio de la masa iésima por la velocidad iésima al cuadrado, más aquí el sumatorio desde I j igual a 1 y menor que j, le pongo ya el menor porque incorporo aquí el sumatorio en I, de la energía potencial. Perfecto. Entonces, en el siguiente paso vamos a hacer también una cosa que va a ser incorporar el sistema centro de masas. El sumatorio de las energías propias de cada una de las partículas sobre todas las partículas, pues esto será la energía propia total. Entonces, aquí tendremos el sumatorio desde I igual a 1 hasta n de un medio de la masa iésima. Y ahora, la velocidad iésima, nosotros sabemos por el tema del sistema de partículas que podemos sustituirla por la velocidad en el centro de masas, esto es un vector, más la velocidad de cada una de las partículas desde el sistema centro de masas. Voy a ponerlas como una prima, a veces se le pone como un asterisco, da igual. El caso es, aquí tenemos la velocidad del centro de masas, aquí la velocidad de cada una de las partículas medidas desde el sistema centro de masas, ¿vale? Esto al cuadrado, donde, bueno, este al cuadrado se entiende que lo que tenemos aquí es un producto escalar de este paréntesis por sí mismo. Aquí tenemos que añadir el término este de aquí, que voy a hacer un copia-pega, porque este va a quedar todo el rato igual. Vale, entonces, ahora es ir operando, me vengo por aquí abajo, lo que vamos a tener es el sumatorio desde I igual a 1 hasta n de un medio de la masa iésima y ahora vamos a expandir este cuadrado, pues tendremos la velocidad del centro de masas al cuadrado más dos veces la velocidad del centro de masas, producto escalar por la velocidad iésima en el centro de masas y ahora más la velocidad iésima en el centro de masas al cuadrado. Esto no es un 12, ¿de acuerdo? O sea, es una coma y un 2. Y aquí el término de la energía potencial. Vale, pues ahora vamos a distribuir esta suma. Tendremos el sumatorio desde I igual a 1 hasta n de un medio de la masa iésima por la velocidad del centro de masas al cuadrado más este 2 puede salir fuera del sumatorio porque es una constante dos veces el sumatorio desde I igual a 1 hasta n de. De hecho, daos cuenta que hasta este 2 mismo se cancela aquí y aquí, ¿vale? O sea que directamente lo borro, no lo pongo. Tenemos aquí la masa iésima por la velocidad en el centro de masas, perdón, la velocidad del centro de masas por la velocidad en el centro de masas. Entonces, dejadme que esta masa la agrupe con este término, porque ambos tienen subíndice I, ¿vale? Ahora tenemos por ahí el sumatorio desde I igual a 1 hasta n de un medio de la masa sub I, la velocidad iésima en el centro de masas elevada al cuadrado, más el término de la energía potencial. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer por aquí? Vale. Esto, como la velocidad del centro de masas al cuadrado es una constante, un medio también, en realidad aquí vamos a sumar solo sobre la masa iésima, por lo tanto, esto lo que va a quedar es un medio de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Luego, este otro término, aquí podemos hacer una cosa que es, aprovechando la linealidad también del producto escalar, podemos hacer esto, que es sacar la velocidad del centro de masas producto escalar al sumatorio desde I igual a 1 hasta n de esto de aquí, de mi
por la velocidad en I en el centro de masas, ¿vale? Y fijaos que esto, al sumarlo, por el tema del sistema de partículas, nosotros sabemos que esto va a dar la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas, vector, pero medida en el centro de masas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la velocidad del centro de masas medida en el centro de masas, esto es siempre cero. Por lo tanto, este paréntesis de aquí va a dar un 0 y va a cancelar todo este término. Así que ya no lo pongo. Y nos ha sobrevivido esto otro que lo voy a agrupar en un paréntesis. Hago un copia-pega. Esto va a ser el sumatorio de este primer término más el sumatorio de la energía potencial. Y a todo esto, a ver si me cabe por aquí, a todo esto se le llama energía interna. O sea, podemos hacer una cosa que es sacar aquí fuera un sumatorio en I. Muy bien, entonces esto nos queda la energía cinética en el centro de masas más, y hemos dicho que voy a hacer como antes, voy a definir aquí arriba lo que es la energía interna de una partícula, ¿vale? Estupendo, por lo tanto aquí tenemos el sumatorio desde I igual a 1 hasta n de la energía I sub I interna, o sea que al final esto nos queda directamente la energía cinética del centro de masas más la energía interna del sistema, pues siendo la energía interna la suma de sobre todas las partículas de esto de aquí. Muy bien, he borrado, he dejado esta última igualdad. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver qué es esto de la energía interna. A ver, en un sistema de partículas, la energía interna de cada partícula es esto de aquí. Pero ¿qué ocurre en termodinámica? Pues que si os acordáis, nosotros en el teorema del virial, en el primer capítulo, dijimos que el término de las fuerzas internas lo hacíamos cero esgrimiendo una serie de argumentos, que es que las partículas están muy alejadas entre sí, la presión es baja, la temperatura tiene que ser no muy baja para que no aparezcan interacciones entre ellas, etcétera. Entonces, si el término de las fuerzas internas era cero en el teorema del virial, aquí el término de la energía potencial se va a ir a cero. Esto puede argumentarse de la siguiente forma, que es que si las fuerzas internas son el gradiente de, de esta función energía potencial, si estamos diciendo que este término de aquí es cero, la derivada de algo, que es lo que es el gradiente, solo puede ser cero en dos situaciones. O la energía potencial es una constante, lo cual esto no tiene sentido, o directamente la energía potencial es cero, que esto sí que tiene sentido. O sea, ¿por qué no tiene sentido el primer caso? Pues porque daos cuenta, imaginaos, la energía potencial gravitatoria entre dos partículas, que es lo que hemos visto antes, es esto de aquí, la constante gravitatoria por el producto de las masas entre la posición relativa entre ambas. Vale. Entonces, claro, daos cuenta que esta posición relativa, o sea, para que cada uno de los términos de este sumatorio sea su energía potencial constante, implica que la distancia entre pares de partículas tiene que ser continuamente la misma. O sea, que las partículas no tendrían velocidad, estarían quietas. Entonces, claro, pues eso es un sinsentido. Entonces, lo que tiene sentido es que la energía potencial es cero. Por lo tanto, cada término de este sumatorio es cero y la suma de n ceros pues sigue dando cero. También vimos que el motivo por el que las fuerzas internas eran cero era porque hacíamos el límite cuando la distancia relativa entre partículas tendía a infinito, que es lo que ocurre en un gas ideal, que las partículas están muy separadas.
Entonces, si nosotros hacemos aquí el límite cuando la posición relativa tiende a infinito de la energía potencial, como esto es una función del módulo de la distancia relativa, esto es el límite cuando R sub i j tiende a infinito de menos, en el caso de que fuera la energía potencial gravitatoria, claro, m sub i, m sub j entre R sub i j, cuando esto tienda a infinito, pues esto de aquí es 0. Por lo tanto, dejadme que ponga aquí arriba como título a este cálculo que voy a hacer la energía interna de un gas ideal. Y ya borro este término de aquí de la energía potencial y solo me quedo con el término de la energía cinética. Muy bien, entonces ahora vamos a promediar todo esto, porque claro, como aquí tenemos información microscópica, pues lo que tiene sentido es que hagamos un promedio, porque al final esta información es desconocida, no podemos tener acceso a ella. Así que no nos queda otra que tirar de la estadística. Entonces tendremos la energía interna de cada partícula en promedio, le pongo aquí una barra grande, entonces esto será igual a un medio de la masa iésima y ahora lo que tenemos es que sustituir la velocidad iésima en el centro de masas al cuadrado por esto de aquí, por 1 entre n por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de esta velocidad al cuadrado. Entonces todo esto de aquí nosotros ya hemos visto que es la velocidad root main square, o sea, la velocidad promedio al cuadrado. Por lo tanto, en el siguiente término, pues voy a hacer un copia-pega, de hecho. Pongo esta velocidad, ¿vale? Y ahora vamos a sumar sobre el índice i. Por lo tanto, voy a venirme por aquí abajo, por si no me cabe por ahí. Tendremos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de la energía interna promedio igual a el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un medio de la masa iésima por la velocidad promedio al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí podemos asumir que el gas que tenemos, por ser ideal, pues todas las partículas tienen la misma masa, por lo tanto esta masa iésima es una m, es un número que es todo el rato fijo. Así que aquí en este sumatorio estamos sumando sobre hasta n algo que es una constante. Así que el lado izquierdo, pues al sumar las energías internas de cada una de las partículas, pues nos quedará la energía interna promedio total. Y aquí en el lado derecho lo que tendremos es que multiplicar por n todo esto porque estamos sumando lo mismo n veces. Así que tenemos n por un medio de m por la velocidad root main square al cuadrado promedio. Y recordad que en capítulos anteriores hemos visto que esto de aquí es como se definía la energía cinética de un sistema de partículas en promedio. Por lo tanto, a efectos de un gas ideal, en el cálculo que ahora vamos a hacer, la energía interna no es más que la energía cinética de las partículas del gas en promedio. Vale, me he llevado esto aquí a la derecha, entonces, vale, aquí la energía propia de una partícula, veis que he dejado el término de la energía potencial, pero porque no le he puesto que es de un gas ideal, ¿vale? En el momento en el que haga referencia a un gas ideal, los términos de la energía potencial o de fuerzas internas referidas entre pares de partículas, todo eso es cero, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a ver, este término de la energía propia, dejadme que lo intercambie con esto del trabajo de las fuerzas externas de posición, porque vamos a analizar esto de aquí. Vale, ahora sí. También vamos a hacer otra cosa. Vamos a promediar todo el término de la energía propia
la energía cinética del centro de masas, eso no hace falta promediarlo porque eso es como si tomáramos el sistema de partículas como si fuera un único objeto y ahí entonces no hace falta hacer ningún promedio, pero aquí en este término sí, ¿vale? Entonces, aquí el trabajo de las fuerzas externas vamos a hacerlo sobre el incremento de energía propia en promedio y esto lo que será es, como es el trabajo de A a B, esto es la energía propia promedio en B menos la energía propia promedio en A. Y claro, la energía propia promedio en B, pues es la energía cinética del centro de masas evaluado en B, más la energía interna evaluado en B también, y esto menos lo mismo, me vengo por aquí abajo, evaluado en A, o sea, la energía cinética del centro de masas evaluado en A, más la energía interna evaluado en A, y cierro el paréntesis, aquí se me ha olvidado poner que esto es en promedio y esto es en promedio también. Vale. Y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a agrupar por un lado la energía cinética y por otro lado la energía interna. Por lo tanto, tendremos la energía cinética del centro de masas evaluado en B menos la energía cinética del centro de masas evaluado en A, esto por un lado, más la energía interna promedio evaluada en B menos la energía interna promedio evaluado en A. Y cerramos paréntesis. Vale. Entonces, aquí lo que tenemos es un término que es el incremento de energía cinética del centro de masas más un término que es el incremento de la energía interna promedio. Por lo tanto, borro este cálculo intermedio y lo igualo al trabajo de las fuerzas externas. Bueno, pues para continuar, dejadme que borre todo, salvo esta última ecuación y la de la energía interna de un gas ideal como la energía cinética promedio medida en el sistema centro de masas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque la energía interna en el fondo nos añade un grado de libertad más a la energía que no teníamos con la dinámica newtoniana de analizar pelotas moviéndose pues con una cierta velocidad o con una cierta aceleración por el espacio. Esta magnitud nos dice que aunque un objeto compuesto por partículas a nuestra escala parezca inmóvil, puede tener energía debida al movimiento si las partículas que lo componen tienen una cierta velocidad. Vale, entonces, recapitulando, hemos llegado a una ecuación para un sistema de partículas que es no conservativo. La razón de esto es que el trabajo de las fuerzas externas es distinto de cero. Si esta cantidad fuera cero, pues vemos muy rápidamente que el incremento de energía cinética del centro de masas, si lo separamos en la energía cinética en B menos la energía cinética en A y hacemos lo mismo con el incremento de energía interna, podemos llevarnos las cantidades negativas de estas dos funciones que están evaluadas en A al lado izquierdo del igual y lo que tenemos es que la suma de estas dos funciones en A es igual a la suma de estas dos funciones en B. Por lo tanto, la suma de funciones es una constante y a esa constante la llamamos energía. Pero esto no pasa aquí. Aquí estamos imponiendo que este trabajo es distinto de cero, por lo tanto, eso impide la conservación de la energía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar al principio 1 de la termodinámica, que es la conservación de la energía, si nosotros a lo que hemos llegado es precisamente a lo contrario? Bueno, pues para ello voy a introducir esa cantidad que os he comentado al principio del vídeo que tenía que meter a mano o ad hoc y que va a ser el calor.
Pero para ello, permitidme que introduzca un dibujo que va a ser el esquema del desarrollo que voy a hacer a continuación. Entonces, aquí lo que tenemos es un pistón con una pared móvil que contiene un gas que va a ser nuestro sistema de partículas. Y esto está representado en tres instantes de tiempo, uno inicial llamado el tiempo t, un intermedio llamado tiempo t estrella o t asterisco y uno final llamado tiempo t'. Entonces, lo que ocurre aquí es que esta ecuación que tenemos aquí arriba del trabajo de las fuerzas externas hace referencia al paso intermedio y al paso final, o sea, a lo que ocurre entre el tiempo t asterisco y el tiempo t'. Y como el trabajo se define como una transferencia de energía, pues se ve muy fácilmente por qué esta no se conserva en esta ecuación. Aquí lo que tenemos es que nuestro sistema ha realizado un trabajo empujando la pared móvil de nuestro pistón y ha transferido energía al entorno. Por lo tanto, esa energía que se transfiere es una energía que nuestro sistema ha perdido de forma irrevocable. O sea, es una energía que nuestro sistema ha perdido para siempre. Entonces, la solución a este problema está en introducir esta cantidad llamada calor que va a proceder del entorno y que es una transferencia de energía que va a darse entre el tiempo t y el tiempo t estrella. Así que vamos a remarcar por aquí arriba que diferenciamos lo que ocurre en nuestro sistema en estos dos intervalos de tiempo. En uno se absorbe calor de t a t estrella y en otro se realiza trabajo de t estrella a t'. Así que vamos a analizar despacito lo que sucede en cada tiempo de estos que he definido. Vamos a comenzar por el tiempo t. Aquí el sistema absorbe una cantidad, una magnitud llamada calor, que va a ser una transferencia de energía muy parecida a lo que es el trabajo. Ahora en concreto vamos a definirla bien. Entonces, al absorber calor, las partículas que conforman nuestro gas van a aumentar su velocidad, de forma que ese incremento en la velocidad se traduce en una aceleración y eso es equivalente a que haya actuado una fuerza. Por lo tanto, sobre este sistema se está realizando en el fondo un trabajo. Lo que ocurre es que ese trabajo no es un trabajo como el que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es lo que sucede entre el tiempo estrella y el tiempo prima, que es el movimiento de una cierta cantidad de materia que nosotros podemos apreciar visualmente, como en este ejemplo el pistón. Aquí, en el tiempo t, el trabajo que se está haciendo se está invirtiendo en acelerar las partículas de nuestro gas individualmente a lo largo de una cierta distancia, pero claro, eso a nuestros ojos, de forma macroscópica, no se aprecia como un trabajo, aunque en el fondo sí que lo es. Por lo tanto, vamos a definir el calor como la suma de todos esos trabajos elementales muy pequeñitos que se realizan sobre cada una de las partículas del gas para acelerarlas a lo largo de una determinada dirección. Por lo tanto, aquí vemos la diferencia entre el calor y el trabajo. Ambos son transferencias de energía, en el fondo son trabajo. Lo que pasa que el calor, por decirlo de alguna forma, es un trabajo microscópico que nosotros no apreciamos y el trabajo podemos cuantificarlo como el movimiento a lo largo de una cierta dirección de una cantidad de materia. Así que por eso aquí veis que pongo que la velocidad del centro de masas es cero, porque nuestro gas está confinado en este volumen y aunque las partículas del gas estén acelerando, el gas en su totalidad no se desplaza de posición. Entonces, en el siguiente tiempo, en el tiempo t estrella, una vez se ha absorbido todo el calor, se habrá producido una variación de energía interna, pues precisamente porque no puede producirse una variación de energía del centro de masas, porque nuestro gas, aunque con más energía, sigue a nuestros ojos inmóvil, confinado dentro de esta parte del pistón. Entonces lo que ocurre es que eventualmente, si este gas aumenta su presión lo suficiente, empujará a la pared móvil que tenemos aquí y realizará un trabajo. Entonces, del tiempo t estrella al tiempo t', lo que ocurre es que, claro, al expandirse nuestro gas y mover esta pared, su centro de masas sí que se ha movido. En concreto, ha decelerado de tener una cierta velocidad en un lapso muy pequeño de tiempo después de absorber todo el calor, esta ha decaído a cero.
Por lo tanto, el incremento de energía cinética del centro de masas en este lapso de tiempo sería negativo y por lo tanto eso lo que nos está diciendo es que el trabajo es negativo, o sea, se ha transferido energía de nuestro sistema hacia el exterior. Así que de aquí, de alguna forma, se ve el convenio de signos que sería natural para el trabajo. Aunque bueno, esto ahora lo comentaré al final del vídeo porque hay dos formulaciones de la termodinámica que son equivalentes y que aluden al criterio de signos para el calor y el trabajo. Pero bueno, no me adelanto a esto. Así que hecho este análisis, lo que nos damos cuenta es que el calor, por ser una transferencia de energía como el trabajo, vamos a poder expresarlo exactamente igual que esta fórmula que tenemos nosotros aquí arriba. O sea, vamos a poder decir que el calor en nuestro sistema, o sea, esto lo que quiere decir esta notación que pongo aquí es que el calor lo medimos desde nuestro sistema y no desde el entorno. O sea, al final nosotros lo que tenemos es que el calor medido en nuestro sistema más el calor medido en el entorno, esto tiene que ser cero. Que lo que significa es que el calor que sale del entorno entra en el sistema o el calor que sale del sistema entra en el entorno. Ambos son en valor absoluto la misma cantidad y diferirán en un signo. Uno tendrá signo negativo y otro positivo según el convenio de signos que asumamos. Pero bueno, lo que os decía es eso, que el calor lo medimos en nuestro sistema, que es en realidad pues, el objeto de estudio en el tema de termodinámica. Y esto, pues por la ecuación que nosotros tenemos aquí arriba, será el incremento de energía cinética del centro de masas más el incremento de energía interna promedio. Y si desarrollamos estos incrementos, pues tendremos para el de la energía cinética del centro de masas, la energía cinética del centro de masas, como el calor se absorbe entre T y T estrella, pues el momento final es la energía cinética estrella menos la energía cinética del centro de masas tal cual, más el incremento en la energía interna, que será pues, el incremento de energía interna final, que es en el tiempo estrella, todo esto promedio, menos la energía interna tal cual promedio. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el trabajo. O sea, el trabajo de las fuerzas externas es igual a esto que tenemos aquí arriba, al incremento de energía cinética del centro de masas más el incremento de energía interna promedio. Lo que pasa es que, claro, que el trabajo, pues hemos dicho que se realiza entre T estrella y T'. Por lo tanto, el incremento de la energía cinética del centro de masas será la energía cinética del centro de masas prima, que es la parte final, menos la parte inicial, que es la energía cinética del centro de masas estrella. Y ahora le tenemos que sumar la parte del incremento de la energía interna, por lo tanto, la energía interna prima promedio menos la energía interna estrella promedio. Muy bien, entonces vamos a sumar estas dos ecuaciones como si fuera un sistema de ecuaciones de los de toda la vida, con el objetivo de que al final, si el calor es una transferencia de energía que está entrando y el trabajo es una transferencia de energía que está saliendo, en este ejemplo concreto, ¿vale? Porque esto puede darse en el sentido inverso temporal, podríamos tener un trabajo que entrara y un calor que saliera, o sea, eso ya lo veremos todos estos casos en los capítulos siguientes, pero ahora para poder llegar al principio 1 de la termodinámica, dejadme que ponga como ejemplo este caso que es el más típico. Entonces lo que decía es que si el calor entra y el trabajo sale, lo que estamos haciendo al sumarlos es de alguna manera imponer que la energía se conserve. Por ejemplo, si lo sumáramos y diera cero, significaría que el calor que entra se convierte íntegramente en trabajo. Pero claro, aquí lo que tenemos es que cada una de estas expresiones al lado derecho pues tiene estos incrementos, estas dos funciones, energía cinética del centro de masa más la energía interna, en un cierto intervalo de tiempo sumándose. Por lo tanto,
aquí lo que nos va a dar es el remanente de energía que queda en el sistema una vez ha entrado calor y posteriormente ha salido trabajo. Así que tendremos que el calor en nuestro sistema más el trabajo de las fuerzas externas es igual a. Y ahora aquí pues tendremos que sumar todos estos términos y vemos claramente pues, que la energía cinética estrella en el centro de masas aquí está positiva, aquí negativa, por lo tanto se nos va a cancelar. Y aquí lo mismo con la energía interna. La energía interna promedio estrella está aquí positivo y aquí negativo, por lo tanto se nos cancela también. Así que nos quedaría para el primer paréntesis con la energía cinética del centro de masas, energía cinética del centro de masas en el tiempo prima, menos la energía cinética del centro de masas en el tiempo t, y ahora la energía interna. Pues tenemos energía interna promedio en el tiempo prima menos la energía interna promedio en el tiempo t y cerramos paréntesis. Vale, pues ahora lo que nos damos cuenta es, analizando este dibujo esquemático, que la energía cinética del centro de masas en el tiempo prima es cero. ¿Por qué? Pues porque la velocidad del centro de masas es cero. Entonces, como la energía cinética es un medio de la masa, la del centro de masas quiero decir, es un medio de la masa total por la velocidad del centro de masas al cuadrado, si la velocidad es cero, pues la energía cinética es cero. Por lo tanto, este término se nos va. Y en el tiempo t tenemos lo mismo. La velocidad del centro de masas es cero, por lo tanto, este término de aquí se nos va también. De forma que solo ha sobrevivido el incremento de energía interna, así que llegamos a esta ecuación, a que el calor medido en nuestro sistema más el trabajo de las fuerzas externas es igual al incremento de energía interna promedio. Muy bien. Entonces ahora ya tenemos el resultado, lo único que vamos a dejarlo pues sin tantos detalles de sistema externo, interno y tal, y vamos a dejarlo escrito pues como viene en los libros, que es que el incremento de energía interna de un gas o de un sistema de partículas es igual al calor más el trabajo. Y este de aquí sería el primer principio de la termodinámica, que es la conservación de la energía, que no es más que lo que os he comentado anteriormente, que es el balance entre el calor y el trabajo, entre no salgan, será igual a la diferencia de la energía interna entre los estados final e inicial. Así que dejadme borrar este cálculo y poner ya bonito el primer principio de la termodinámica y os comento lo del criterio de signos. Muy bien, pues aquí lo tenemos y también podemos escribirlo, y de hecho vamos a utilizarlo mucho en siguientes capítulos, el primer principio pero en forma diferencial. O sea, tendremos un diferencial de energía interna será igual a un diferencial de calor más un diferencial de trabajo, donde estas deltas veis pues que no coincide con la D de diferencial, y esto, bueno, ya lo comentaré también en capítulos siguientes para no alargar más pero vamos, es un detalle técnico matemático que ahora no viene al caso. Entonces, voy a comentaros lo que os decía del criterio de signos, que es esto de aquí, llamado criterio de signos de la UPAC, donde veis que se define como positivo todo lo que entra, ya sea calor o trabajo, y como negativo todo lo que sale. Y bueno, pues por comentar ya para acabar el capítulo, deciros que, como os he comentado antes, que existe una formulación alternativa de la termodinámica, pero sigue siendo igualmente válida. Y es definir el calor positivo si entra y negativo si sale, pero el trabajo al revés. El trabajo es positivo si sale y negativo si entra. Esto está motivado, pues, en sus orígenes por la forma ingenieril de definir la termodinámica. Como esto al final, pues, es una ciencia empírica, a los ingenieros lo que les interesaba es el trabajo que una máquina podía realizar.
Entonces, por tradición, ese trabajo se tomaba como positivo. Pero bueno, más allá de esto, lo único que cambia es que veréis a lo mejor que en algunos vídeos donde explican el primer principio de la termodinámica, en vez de tener un más entre el calor y el trabajo, pues lo que hay es un signo menos. Si aquí hay un signo menos, se está tomando el convenio de que el trabajo que sale de un sistema es positivo y si hay un más, el trabajo que sale de un sistema es negativo. No os vayáis a pensar que el verlo con un signo más o un signo menos es un error de quien está explicando el tema, porque no es así, simplemente es el criterio de signos que esté asumiendo. Entonces, nada, no me queda ya nada más por comentar en este vídeo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado y nos vemos en el siguiente.